Facultad de Trabajo Social, realizando una entrevista para el portal Entredichos de la Facultad. Hoy nos visita Adriana Clemente, es doctora en Ciencias Sociales, especialista en Políticas Sociales y licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, fue directora de la carrera de Trabajo Social y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, y en la actualidad dirige el Centro de Estudios de la Ciudad, cuyas temáticas están asociadas a la problemática urbana, haciendo foco en las condiciones de vida de los sectores populares, sus transformaciones y la participación ciudadana. Gracias, Adriana, por visitarnos en la facultad. Hace unos días se publicó en Página 12 un artículo en el cual hace referencia a la política social actual del gobierno desde la lógica del alivio, lo cual generaría la fragilización de los sujetos. ¿Podrías ampliarnos al respecto? Sí, en realidad fue una reacción, me enojé mucho porque el viernes anterior al fin de Semana Santa, jueves, viernes, el gobierno anunció una serie de medidas y en cabeza de la ministra de Desarrollo Social, medidas que no para nada son conducentes desde una concepción de alguien que tendría que estar desarrollando políticas procíclicas, atendiendo a la emergencia y no anunciando nuevos créditos que sabemos que son de altísimo endeudamiento y que como propuesta es una de las peores que se pueden llegar a hacer, teniendo en cuenta que la gente pobre ya está sobreendeudada, ya gastó sus ahorros, ya está llevando al trueque lo que no tiene, y además de eso encima la propuesta es que la asignación universal, que es lo único ingreso seguro que tiene, el Estado tiene cautivo la posibilidad de quedarse con un pago seguro, porque bueno, efectivamente se lo descuenta de modo automático. Me indigné tanto que dediqué el domingo de Pascua a escribir eso muy cortito, pero poder expresar la historia de la noción de alivio. Es decir, la palabra alivio tiene historia en la definición de la política social, una historia reciente. Digamos que podemos ubicarlo claramente en la década del 80 al 90 con todo lo que fue la reforma del Estado y en la perspectiva de justamente erradicar cualquier intención de que se va a terminar con la pobreza. La noción de alivio fue la palabra totalizadora que vino a reemplazar lo que es la erradicación de la pobreza o la superación de la pobreza o el ataque a la pobreza, una serie de denominaciones que en ese tiempo se dio el establishment como para plantear que la agenda de la pobreza era una agenda importante porque iba a ser en la reforma, porque lo que se iba a reformar era el mundo del trabajo y del bienestar. Por lo tanto, iba a haber más pobres y no podían los organismos de cooperación, llamados de cooperación multilateral, desconocer que el impacto más fuerte iba a ser sobre el aumento, masivamente el aumento del ejército de pobres. En ese sentido, después de utilizar distintas adjetivaciones, en un momento la noción de alivio fue la que se instaló. Y es una versión moderada, una versión ayornada de plantear que el problema es irresoluble y que en realidad lo que puedes hacer como un enfermo terminal es aliviarlo. Es la metáfora médica que siempre en lo social tiene peso. Lo digo así porque lo digo irónicamente, porque es una ironía. Que planteen en ese momento y en ese contexto y una ministra, quizás una superministra, porque la Stanley es una superministra para este gobierno, tiene mucho poder, ha concentrado muchos consensos, su principal anuncio, o sea, un sistema de crédito usurero para pobres, me enojó mucho. Pensando la complejidad de estas lógicas que hoy atraviesan las políticas sociales y de esta concepción de sujeto que traes en términos de enfermo terminal, ¿cómo podríamos pensar desde esta multidimensionalidad además la intervención? Es decir, ¿qué dimensiones estarían atravesando la intervención del trabajo social hoy? Sí, hoy en día estamos en lo que se llama pobreza masiva. Es decir, habíamos llegado a un punto, te diría, tomo el 2010 como un punto
importante, donde el problema seguía siendo significativo, pero podíamos cuantificarlo, podíamos caracterizarlo, podíamos describirlo y podíamos darnos estrategias para atender a los distintos sectores. Recuerdo que en ese momento el tema juventud era uno de los temas que había aparecido más postergado, porque la idea era que o lo atiendo en la escuela o la asignación iba a impactar, y fue una de las últimas políticas importantes que se gestó en la época del gobierno de los Kirchner, dentro del periodo total. ¿Por qué? Porque era una deuda pendiente que efectivamente no se había tomado. Quiero decir que en definitiva estábamos pudiendo hacer sintonía fina, o atacando problemas que en la agenda aparecen a veces invisibilizados. Hoy en día ya hablamos de pobreza masiva. Volvemos un poco al esquema del 2005, volvemos al momento donde es muy difícil diferenciar, priorizar, con una particularidad que es la ausencia total de recursos, digamos, la posibilidad de gestionar respuestas en este momento para las colegas está vedado. Prácticamente no hay ventanillas, lugares donde uno puede iniciar una gestión y saber que va a tener un curso determinado. Lo que me denuncian las colegas que trabajan en los ministerios es que no hay expedientes, desaparece el concepto del expediente, digamos, puede haber 1 o 2 expedientes resueltos donde antes se resolvían 100, 200. Esa fue la escala y el deterioro, es decir, el vaciamiento de lo que sería la capacidad de respuesta del Estado. En ese sentido, el quehacer se vuelve incierto, la incertidumbre es lo que prima, las instituciones se vuelven inútiles, entonces la gente no circula por las instituciones, y diría que es un momento trágico, porque es la tragedia, ¿no? Del sentido de la tragedia, de algo que se actúa y que uno no quisiera que se repita, porque efectivamente la capacidad resolutiva está prácticamente vedada. Nuestra profesión es interventiva, busca generar respuestas, no solo interpretar o explicar, sino modificar. Y el poder transformador está absolutamente... Entonces, ¿qué ocurrió en este tiempo? Hubo resistencia, se mantuvieron los grupos, los espacios de contención, se distribuyó lo poco que había, algunos lo dejaron librado a la lógica caníbal, donde hubo profesionales a conciencia, eso se administró explicando por qué lo insuficiente y ayudando a que las redes operen en consecuencia allí donde el Estado no estuvo. Yo entiendo que es un momento de resistencia y de repliegue de la cuestión social en todo sentido, pero no haber hecho esos trabajos implicaría que el día después, cuando volvamos a ponernos de pie para atender el ejército de desastre que nos va a dejar este gobierno, vamos a tener donde estuvieron colegas y equipos interdisciplinarios trabajando en ese sentido, vamos a poder rápidamente retomar el sentido de la prioridad y planificar. No es un tiempo de planificar, fue el tiempo de resistir. Eso es un poco lo que tengo para decir, es muy poco profesional, es más bien, es decir, no es un discurso técnico, es más bien una explicación política de cómo creo que se actuó en este tiempo, después de un año y pico que se vio que no iba a haber recursos, y de hecho no los hubo. Pensándolo desde esta respuesta política que vos decís, en un contexto de vaciamiento del Estado y de repliegue, ¿cómo podrían pensarse los derechos, ¿no?, desde una perspectiva de justicia social? Es decir, solo politizándolos. Creo que tuvimos alguna época gris, nosotros mismos como espacio, como propuesta político-ideológica, de no explicar suficientemente qué era cuando decíamos es tu derecho. Creo que se explicó poco. Se explicó poco que detrás de un derecho hay seguramente alguna relación de fuerza que se está alterando. Que en un modelo capitalista la lógica de la acumulación es dominante y que por lo tanto si se logra algún efecto redistributivo es porque se tocaron intereses. Yo creo que esa explicación la dimos poco. Es decir, salíamos felices a decir es tu derecho y no te tengo que explicar nada. El reclamo
Y a veces, no sé si no habilitamos clientes, esta es mi duda. Esto es, clientes sería personas insatisfechas, que no se sienten escuchadas, no se sienten contenidas y que, bueno, en definitiva, alteran su relación con el Estado a partir de esa sensación de no haber sido correspondidos en su derecho. Los derechos en general son ambiciosos, amplios, es una noción que raya en lo liberal muchas veces y que, bueno, efectivamente hay que trabajarlo un poco más desde la perspectiva de la justicia social. Es tal cual lo que vos me estás planteando. Bueno, preguntarte entonces por último, ¿cómo podemos pensar la participación ciudadana en este contexto y en este año que pueden darse algunas transformaciones? Sí, creo que el tema de participación, yo le diría participación social, participación política. Sé que la noción de ciudadanía deja fuera a muchos. Entonces, no en nuestro lenguaje, pero formalmente sí. Creo que la diferencia que se marcó en estos años de la cantidad de veces que se salió a la calle a reclamar, y que esto fue independientemente de la acción de un sector u otro, porque fue la política la que convocó, pero yo estoy convencida, y ya tendré posibilidad de estudiarlo y trabajarlo un poco, que esa red que te decía, esa trama viva, esa cantidad de grupos de mujeres, de espacios de trabajo, de cooperativas funcionando, de los miles de situaciones de asociatividad en las que trabajamos en los años anteriores, en algún punto permitieron una diferencia clave en lo que fueron estos años y lo que fueron quizás los años anteriores al 2001, que terminaron en un estallido, que terminaron en 30 muertes. Quiero pensar que nosotros, que esta militancia político-social que se dio en estos tiempos, con fenómenos nuevos, con agendas emergentes como la de las mujeres, la de género, por ejemplo, bueno, marcan un poco la diferencia del tema participativo y nos permite pensar en que esa red se activa y puede ahora volcarse de nuevo a trabajar todo ese espectro, ese abanico de temas que quedaron postergados, pendientes o soslayados. No es solo, es decir, es la agenda de las reivindicaciones la que nos debería mover ahora. Ahí la profesión tiene que encontrar su lugar. Tiene que encontrar su lugar. Aquel que en este tiempo no pudo trabajar su lugar de manera adecuada, la frustración, la cantidad de cosas que experimentaron las colegas, es realmente los y las colegas, por supuesto, es un tema para atender, pero básicamente creo yo que el posicionamiento con los sectores populares en este tiempo es el que también nos habilita para el día después, esto que llamamos día después, ¿no? ¿Cuál crees que es el rol de las universidades en esta nueva agenda? Mira, el rol de las universidades fue clave en este tiempo. Somos los que dijimos lo que había que decir en cada lugar que se podía. Éramos los únicos que no teníamos miedo que nos echaran, que nos dejaran sin trabajo. Sabíamos que nos iban a recortar los presupuestos, que nos iban a castigar mediáticamente. Sabíamos una cantidad de cosas y sin embargo no nos callamos. No nos callamos. Y hicimos el trabajo de tener contenido esta masa de jóvenes. El problema son los jóvenes que no están, no los que están. Claro. Y los que perdimos en este tiempo porque no pudieron sostener el estudio. Pero quiero decir que a diferencia de la otra época que estuvimos corriendo atrás de las consultorías y viendo cómo sobrevivíamos a ese periodo donde había que decir que el Estado no era ineficiente, no lo decíamos, pero de alguna manera también lo actuábamos. En este tiempo la universidad pública estuvo muy de pie. Toda la inversión que hizo el pueblo argentino en los años anteriores para mí se honró y salimos una y otra vez a la calle y una y otra vez a decir lo que había para decir, individual y colectivamente, ¿no? Es decir, yo asumo que cuando he tenido la oportunidad de tener una voz pública no lo hago en nombre mío personal, tampoco me arrogo representación, pero sé que soy parte de la universidad y que tengo la obligación de... Y esto es lo que ha pasado en la mayoría de las unidades académicas del país, es lo que uno ve cuando habla con las colegas. Y los colegas. Muchas gracias. No, por favor, un gusto.